La política presidencial en los Estados Unidos está dando lugar a un futuro potencialmente oscuro, no solo para los Estados Unidos, sino que además lleva a un colapso de la OTAN y la Unión Europea. La maquinaria de presión ultrapotente de la nueva alianza anti-Estados Unidos de Israel, Turquía y Arabia Saudita, reforzada por Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y Polonia, se está moviendo para tratar de obtener control sobre la presidencia de Estados Unidos una vez más. Hay un riesgo en particular que está subiendo de nivel y ese riesgo es que faltan por publicar 28 páginas del informe de los atentados del 11S, que vinculan a la inteligencia saudí con los ataques contra el World Trade Center. Se cree que estas páginas hacen referencia a reuniones entre Mohamed Etta, presunto cerebro del 11S, y equipos de estudiantes de arte, entre comillas, israelíes antes de los ataques. Todos vivían en Fort Lee, Nueva Jersey, a poca distancia unos de los otros, y fueron vistos reuniéndose entre sí por un equipo del FBI, dirigido por el agente especial Mike Dick, que más tarde sobrevivió a un intento de asesinato cuando amenazó con hacerlo público. Estas páginas, y tal vez otras que siguen retenidas, no solo contienen los registros de vigilancia, incluyendo escuchas telefónicas de la planificación del 11S, sino registros de los arrestos de decenas de agentes israelíes que estaban trabajando con ETA. Ahora que la larga asociación entre Israel y Arabia Saudita se ha hecho pública, este material es considerado como una amenaza devastadora, una amenaza por la que vale la pena manipular una elección presidencial a los Estados Unidos y, en caso necesario, asesinar a cualquier candidato que no se pueda controlar. Hay la certeza de que el presidente Obama nunca fue informado de la existencia de otro material retenido y enterrado bajo la administración Bush, que incluye información que también podría vincular a la inteligencia turca con el 11S. Luego está el informe preliminar sobre el 11S del año 2003, que se cree fue llevado a Rusia por Edward Snowden, y que con toda probabilidad está en manos de la inteligencia rusa, quienes están familiarizados con ese informe, incluyendo aquellos que ayudaron a escribirlo. Dicen que presenta una visión drásticamente diferente de los eventos del 11S. Lo que sí está claro es que la visita de Obama a Arabia Saudí, durante la cual advierte de forma bastante evidente a Arabia Saudita por su apoyo a Estado Islámico, al-Nusra y otras organizaciones terroristas, puede ser la señal que indique una futura intervención militar de los Estados Unidos tanto en Siria como en Irak, una intervención que es probable que incluya a miles de efectivos norteamericanos sobre el terreno y una confrontación militar en toda regla con Israel, Turquía y Arabia Saudita. Lo que debe quedar claro es quiénes son los jugadores reales de esta gran partida. Por un lado tenemos a los turcos, los saudíes y los israelíes, y por el otro a Irak, Siria e Irán. ¿A dónde va a llevar todo esto? Con la expansión encubierta del ejército turco en Ucrania y ahora en Macedonia, en el que están participando en operaciones de desestabilización, probablemente con la ayuda de Israel, ¿cómo se debe interpretar entonces la visita de Netanyahu a Moscú esta semana? También tenemos la creciente lucha por Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, donde ahora estamos en condiciones de confirmar que miles de yihadistas de Estado Islámico han participado luchando codo con el ejército de Azerbaiyán, entrenando y armado por Israel. Ahora tengo además una lucha kurda secundaria que ya no consiste simplemente en el intento por parte de Turquía de eliminar una minoría étnica incómoda, como hicieron con los armenios, sino algo mucho más siniestro, con Alemania armando a los Peshmerga, no para luchar contra el Estado Islámico respaldado por Turquía, sino para unirse con Turquía contra otras facciones kurdas. El conflicto no solo se amplía, sino que el mosaico de intereses se hace más evidente. Luego hay otra pregunta que debemos hacernos. ¿Trabaja solo este triunvirato de Oriente Medio que está orquestando tanto caos y que ha fabricado una crisis de refugiados para desestabilizar la Unión Europea? Alemania es una víctima de todo este proceso. La mayoría de alemanes creen Merkel es una parte importante de esta conspiración. Y en el caso de que sea así, ¿por qué? Esto nos lleva a explorar una hipótesis que hace algunos años parecía limitar con el mundo de las teorías de la conspiración, y que tal vez debería ser evaluada de nuevo. Según estas teorías, existiría en Alemania una organización secreta de inteligencia con vinculaciones con la proliferación del armamento nuclear.
En la web Veterans Today se habló del asunto hace un año y por ejemplo, el artículo decía: en mayo del 2014, un informante de alto nivel vinculado al Departamento de Justicia de Estados Unidos vino a nosotros con una historia. Dijo que Alemania llevaba a cabo desde hacía décadas un protocolo secreto con Israel mediante el cual Alemania financia la investigación y la producción de armas para Israel y suministra a esa nación submarinos configurados especialmente para el lanzamiento de misiles cruceros nucleares, e Israel a cambio suministra a Alemania armas nucleares. No queda claro por qué Alemania, una potencia de la OTAN, quiere disponer de armas nucleares. Debe haber algo más tras todo este asunto, y lo hay. Alemania, en contra de lo que la gente cree, no es la democracia liberal más fuerte de Europa, sino algo muy diferente, una nación gobernada por un gobierno en la sombra, infiltrada por elementos de la antigua Alemania nazi que ha conjurado derribar al occidente corrupto y a sus democracias decadentes. Se trata de una agencia de inteligencia secreta que sobrevivió a los conflictos y a las maquinaciones de las décadas de 1930 y 1940, y que responde al nombre de DVD, Deutsche Verteidigungsdienst, Servicios de Defensa Alemanes. Lo más curioso es que cualquier persona que investigue sobre el servicio de defensa alemán se ve condenada al ostracismo y acaba siendo tratada como una loca. Termina muerta o es encerrada en la cárcel. Una de esas personas fue el escritor y analista de inteligencia británico Michael Trimpton. Fue condenado a prisión. Fue declarado culpable por informar al gobierno británico de que una arma nuclear traída de contrabando desde Bremerhaven, Alemania, se había colocado estratégicamente en Londres para que su explosión destruyera el Estadio Olímpico durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Trimpton reivindicó en la audiencia pública que una organización alemana conocida como DVD o Deutsche Servicios de Defensa Alemanes, un vestigio nazi de la Segunda Guerra Mundial con franquicias por todo el mundo, era la responsable del intento de atentado. Trimpton fue ingresado para un examen psiquiátrico, fue linchado por la prensa y fue encerrado injustamente en la cárcel, condenado sobre la base de haber realizado él mismo las amenazas. El artículo misterioso. En dicho artículo se hacía mención a otro artículo publicado un año antes en Die Welt, y que había sido escrito por el coronel Hans Rühl, ex jefe de planificación del Ministerio de Defensa de Alemania. El artículo había sido remitido a la web de BT por un ex investigador de la AIEA, Agencia Internacional de Energía Atómica, un físico nuclear. Lo que tenía que decir era sorprendente y tenía implicaciones dramáticas. El título del artículo publicado en alemán es Hat Deutschland Israel Atomwaffen finanziert. Este texto largo y apasionante, escrito por un oficial de alto nivel retirado del ejército alemán, no solo demostraba la existencia de un programa nuclear secreto de Israel, sino que esbozaba una amplia complicidad criminal del gobierno alemán, que debería haber resonado en todo el mundo. Sin embargo, el artículo se olvidó de inmediato, nunca se tradujo en inglés y nunca ha sido citado por ninguna persona, incluyendo especialmente a aquellos cuyo trabajo es hacer cumplir los tratados de no proliferación nuclear. El artículo es de hecho una amplia confesión de la complicidad del gobierno alemán en un complot extraño y siniestro de proporciones épicas. Una cosa está clara: Alemania está financiando a Estado Islámico con miles de millones en ayudas, mayoritariamente en forma de equipamiento militar, así como de dinero. Todo ello canalizado a través de Turquía. También está claro que Alemania o de que Merkel y el DVD están en el corazón del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Polonia, y están metidos hasta el cuello en el derrocamiento del gobierno de Ucrania, que sentó las bases para empezar una guerra más amplia. Alemania está importando autobuses llenos de turistas procedentes de Ucrania, que están llenando fuera de temporada los hoteles turísticos cercanos a los centros de formación militar de la OTAN. Entrenadores militares británicos y contratistas de la CIA los entrenan. La existencia de este ejército ucraniano que está siendo entrenado en Alemania quita toda credibilidad a la historia filtrada por el gobierno de Merkel, según la cual Alemania estaría siendo chantajeada por Turquía con la amenaza de utilizar sus redes de inteligencia con sede en Múnich para tratar niños en las escuelas alemanas. Y esto podría también de manifiesto otro asunto siniestro, y es que esa organización DVD alemana, con colaboración con el gobierno de Merkel, sería el epicentro real del terrorismo en Europa, algo que ya denunció gente como Michael Trimpton,
como he indicado antes, y que le costó muy caro, y no solo a él, sino a otros investigadores como Christopher Story. En 2010, Christopher Story, conocido por muchos como Edward Hart, murió misteriosamente. Gente del mundo de la inteligencia creen que Story fue asesinado por DVD. Christopher Edward Hart Story fue un escritor, editor y asesor del gobierno británico, especializado en inteligencia y asuntos económicos, que es quizás mejor conocido por su colaboración con el desertor de la KGB Anatoly Goltsyn en el libro de 1995 El engaño de la perestroika. Desde 1970, Story editó y publicó el International Currency Review, que incluía entre sus suscriptores al Banco Mundial, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. Christopher Story fue agente de los servicios secretos británicos, algo que no se incluye en su biografía oficial. Story, un profesor respetado en temas globales de divisas y de inteligencia, habló de una organización creada durante la década de 1920, formada por una coalición entre la familia Bush en los Estados Unidos, entonces parte del cartel bancario Harriman Rothschild, radicado en Nueva York y la City de Londres, y el proyecto Hitler, del que también había escrito acertadamente Webster Tapley en su biografía no autorizada de George Bush. De acuerdo con Story, este grupo, que controlaba la Reserva Federal en los Estados Unidos y la mayoría de los bancos centrales del mundo, siguió una agenda para conquistar el mundo a la vez abierta y a la vez encubierta. Story definió a Hitler como a un títere de esa organización que más tarde llamaría DVD. El primer ministro británico Edward Heath era un operativo de DVD, como también lo fue el primer ministro Tony Blair y un importante número de políticos británicos. Bien, todo esto puede no ser más que teorías de la conspiración absurdas, pero hace unos días se filtró la posibilidad de que un ex general de los Marines de Estados Unidos, el General James Mattis, se convirtiera en un caballo oscuro. Se conoce como un caballo oscuro a un candidato o competidor del que se sabe poco, pero que inesperadamente gana o tiene éxito. Concretamente, se filtró la posibilidad de que durante la próxima Convención Nacional del Partido Republicano se presentara un candidato alternativo desconocido que relevara a Ted Cruz y permitiera desbancar a Donald Trump. Lo que es extraño de esto es que Mattis está siendo respaldado tanto por facciones de izquierda como de derecha, todas ellas estrechamente alineadas con los intereses del lobby israelí, que ahora se puede decir que representa también a los intereses tanto de Turquía como de Arabia Saudita. Es Mattis, un general del que nadie sabe demasiado, alguien capaz de derrotar a Donald Trump y a Hillary Clinton. Quiere decir esto que, a pesar de sus declaraciones públicas en sentido contrario, tanto Trump como Clinton no son aceptables para Israel y pueden ser propensos a seguir la política de Obama. Lo que estamos viendo es un movimiento hacia un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos, tal y como lo conocemos, dejará de estar activo en los asuntos mundiales. ¿Qué saben ellos que no sabemos el resto de mortales?